Bueno, antes de nada quería explicar una cosa porque me lo han preguntado varias veces ahí en el intervalo, que es cuál es la diferencia entre el juego de la atención y el máster, ¿vale? Entonces, el juego de la atención es terapia pura, dura y profunda en ti. Si eso es lo que necesitas, juego de la atención. Ahora, el máster. En el máster vas a aprender a usar las herramientas del juego de la atención. Saber por qué, cuándo, de qué manera, qué pretenden. Y vas a trabajarlo también, pero desde un lugar mucho más distante. Entonces, ¿qué quieres? ¿Aprender o quieres trabajar sobre ti? Esa es la diferencia que separa una cosa de la otra. Las dos son del mismo origen, porque el máster viene del juego de la atención, nítidamente. Porque Juan me volvió loca años, haz algo para enseñarlo. Porque hay algunas herramientas que son conocidas, pero que les he dado un sesgo diferente porque estoy dentro de lo transpersonal, y otras que son absolutamente originales, que no se dan en ningún lado. Entonces, por eso está ese máster, que la gente realmente se queda bastante asombrada que unas cosas tan simples puedan dar tal resultado. Porque es verdad, doy fe de eso, después de años y años, y además son muy prácticas, ¿sabes? Esa es la historia y la diferencia entre una cosa y otra. Bueno, hablando de símbolos, Laure y yo, en el famoso COVID, hemos empezado un podcast que, si os interesan los símbolos, os recomiendo, que se llama anteelinconsciente.com. Está en internet y tenéis ahí un montón de podcasts hablando de símbolos y dando instrucciones, explicando patatín. Así que, como tenéis ahí todo explicado, no voy a entretenerme mucho, pero les voy a decir que el contacto con el inconsciente más natural y más común son los sueños. Entonces, los sueños son mensajes directos, porque estoy harta de que la gente me diga, no, he soñado una tontería esta noche. Ya, con la tontería, porque cada símbolo es una historia, y además cada símbolo tiene infinitas facciones o visiones, con lo cual, para cada persona, un símbolo significa una cosa distinta. Hay un significado universal, pero luego hay un significado personal que se solapa. Por ejemplo, qué sé yo, una cruz. Una cruz realmente es, simbólicamente, son dos energías que se cruzan. Entonces, a ver, vamos a usar otro color, que no sé si se ha quedado contigo. Una cruz, ¿qué es? Una cruz es un símbolo de tu vida en esta encarnación, ¿vale? Que comienzas aquí de bebé y terminas aquí en un determinado tiempo, y aquí es la conexión entre la tierra y la fuente. Y entonces esa cruz, si ahora mismo midiéramos tu fuerza muscular, esa cruz te levanta la fuerza muscular, o sea, te da energía, porque es un equilibrio entre lo material y lo espiritual. Y además, como se conecta aquí en medio, pues se puede expandir eternamente. No tiene límite de expansión, ¿vale? Pero ¿qué es lo que hicimos con eso? Lo hemos usado para crucificar. ¿No es eso? Cuando ves una cruz, ¿piensas en qué? Que además está ahí en todas las iglesias, puesto, un crucifijo, ¿no? Entonces es un símbolo universal. La cruz es un símbolo universal de equilibrio, de vida, de materia y espíritu. Pero la humanidad, por lo menos aquí en Occidente, y la católica, le ha dado una diferente acepción. Y eso mismo pasa con nosotros personalmente. El agua, por ejemplo, es un símbolo de energía y de emoción, tradicionalmente. Si te pasa algo que casi te ahogaste,
pues el agua va a tener una acepción personal tuya. Un caballo es un animal que es símbolo de la libertad, pero si te caíste de un caballo y tuviste fatal, pues el caballo iba a representar algo personal tuyo. Y así todo lo que tiene forma, puedes darle un sentido personal y todo tiene un sentido universal. Entonces, evidentemente, cuando tú sueñas, yo siempre llamo un sueño que es un mito personal tuyo. Hay mitos de la humanidad, ¿no? Hércules, la travesía del desierto, pero hay mitos tuyos personales, porque lo que tú sueñas es absoluta y totalmente tuyo. Entonces, te está mandando un mensaje personal a ti. Y además tiene varias leyes, porque todo en esa vida tiene leyes. Y la ley del sueño primera es la emoción. Es emocional. ¿Por qué? Porque tiene forma, porque es simbólico. No puede dejar de ser emocional. Y la segunda cosa muy importante es que está siempre conectado con lo que está ocurriendo en la mente del soñante. O sea, nunca es una cosa desconectada. Por eso cuando dices soñado una tontería, jamás es una tontería. Porque si tú desmenuzas, igual que desmenuzas una frase en palabras para entenderla, el sueño le desmenuzas para coger el recado. Y evidentemente el soñante tiene que participar, porque tú ves un sueño desde tu perspectiva y no va a ser la perspectiva del que lo ha soñado, que es el dueño del sueño, el dueño del mito. Entonces tienes que preguntar, hay preguntas para hacer a la persona para que ella pueda entender qué es lo que le está transmitiendo el sueño. Y claro, los sueños es una cosa, yo llevo muchos años usando los sueños. ¿Por qué? Porque cuando inicias una terapia, tu mente está enfocada en aquello. Por lo tanto, todo lo que te da tiene relación con lo que tú estás haciendo. No es suelto, está relacionado. Y claro, en aquel momento es un grupo de personas que tienen una meta común. Por eso se potencia tanto, porque cuando se unen energías se potencian. Y entonces, evidentemente, tienes que saber qué hay en la mente del soñante para poder descifrar lo que te le está diciendo su inconsciente. Y eso tiene ese lenguaje, el lenguaje de entender lo que es el símbolo y lo simbólico, porque el símbolo realmente habla muchísimo, es parlanchín y te está diciendo mil cosas. Entonces tienes que conectarlo con lo que está ocurriendo en la mente de la persona en aquel momento, porque es el sentido que tienes ese. Luego hay sueños recurrentes, que son muy comunes. Los sueños recurrentes que una persona los tiene desde pequeño y vuelve, y vuelve, y vuelve. Que es como una asignatura pendiente. Es como que la persona no ha aprobado una asignatura. Entonces el inconsciente recuerda, y este no entiende nada. Y otra vez recuerda, y caramba ya, pero se insiste, insiste, porque es un fallo en el sistema. O sea, el inconsciente es nuestro amigo, está a favor nuestro, porque está a favor de nuestra vida. Él es un protector de nuestra vida, no solo corporal, sino espiritual también. Entonces, como está a favor nuestro, cuando hay algo en tu sistema que está desequilibrado, te lo está recordando. Es como si la televisión tiene un defecto, pues, como ocurrió aquí, que sistemáticamente desaparecía y aparecía. Gracioso eso. Entonces, pues claro, si tiene un defecto te lo está mostrando hasta que vayas a arreglar la televisión, ¿no es eso? Pues lo mismo es nuestra mente, que te va mostrando lo mismo. Oye, mira aquí, mira aquí, mira aquí. Lo que decía María Victoria. Mira a ver si está respirando, porque habréis visto que no estabais respirando, porque no estabais dando atención a la respiración. Aparte de que la respiración solemos hacerla muy cortita y tiene que ser mucho más profunda y hasta el final, que tampoco lo hacemos. Entonces tiene mucho sentido todo eso. Y el sueño está siempre dándote un recado con aquello que te está preocupando en ese instante y momento. Por eso es tan importante saber entenderle.
Luego hay sueños premonitorios también, que hay mucha gente que tiene hasta miedo de soñar porque siempre ocurre luego lo que sueña. Y claro, hay sueños premonitorios de verdad, que son interferencias, o sea, en ese almacén de guiones que puse aquí antes, ahí no hay tiempo y espacio, todo está ocurriendo al mismo tiempo. Entonces hay momentos en que nuestra mente da una entradita ahí y recoge un material ahí. Porque como no hay presente ni futuro ni pasado, pues evidentemente está todo ahí. Es como cuando ves a una persona, uy, se va a caer, y antes de poderlo decir ya cayó. O sea, no, porque has tenido esa conexión. Pero eso es diferente de cuando, por ejemplo, dicen, no, yo ya había soñado que me echaban del trabajo y me han echado. Digo, bueno, pero vamos a ver, ¿cómo era eso? La empresa iba bien, te llevabas bien con tus compañeros, con tus jefes, porque muchas veces ya sabías que algo estaba mal, pero no querías saberlo, no querías verlo. Y claro, eso ya no es un sueño premonitorio, es un sueño que está diciendo lo que por realidad sabes, ¿no? Entonces, ahora está muy de moda los sueños lúcidos, en que la gente se entrena para estar consciente mientras está soñando. Y es interesante eso. A mí me ha pasado espontáneamente, que como estoy tan acostumbrada a descifrar sueños, pues a veces he soñado y yo mismo mientras soñaba, tal, no sé qué. O sea, eso ocurre. Y ahora yo he leído por ahí, y no sé bien dónde, pero muy interesante, porque decía que cuando estás soñando, tú misma vas arreglando el tema, porque en las grabaciones lo que hacemos es dar otra visión a lo que ha pasado, o sea, resignificar lo que ha pasado, ¿no? Entonces lo haces soñando. O sea, si eso es verdad, sería la bomba, porque vas directo al inconsciente, línea directa, ¿no? Entonces, por eso digo, los sueños son muy interesantes porque son la forma más natural, normal y cotidiana en la que el inconsciente te está dando mensajes. Entonces, realmente es interesante saberlo. Es interesante abrir la carta y no dejarla ahí en el buzón, porque es un mensaje real para ti. Y además, muchas veces te da claves, ¿no? Si estás haciendo una terapia, de repente la persona sueña y ves con una claridad diáfana lo que está ocurriendo. Porque los sueños son muy indiscretos a veces, pero muy indiscretos. Aquello que no quieres decir aparece en el sueño con una claridad total. Por eso es muy útil saber leerlos, muy útil saber entenderlos. Los tuyos son siempre más difíciles de ver porque tú tienes toda tu percepción colocada ahí, ¿no? El del otro lo ves con muchísima claridad, pero siempre tienes que saber lo que está ocurriendo con la persona, porque la relación es siempre con lo que está ocurriendo. Nunca está desconectado de lo que está ocurriendo con la persona. Entonces, Laura y yo tenemos esa cosa de los símbolos que nos encantan, nos entusiasman y nos fascinan. Y entonces, claro, por eso tenemos esa parcería en los sueños de los símbolos. Y vamos a dar otro grupo de sueños y símbolos en febrero, no enero, ¿no? Enero, final de enero. Así que quien le interese saber los mensajes del mensajero, pues tienen ahí una ocasión, sí. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo me podrías explicar los déjà vus? Sí. Sí, los déjà vus, que también es muy parecido al sueño, porque es un vislumbre. ¿Sabes? Es como el símbolo dice una cosa, pero el sueño dice una historia entera. Entonces, el déjà vu es como el símbolo. Es una cosa que tú reconoces, que lo has vivido, o una energía que tú conoces y que de repente la encuentras en algún lugar. Y de ahí la gente piensa que las vidas pasadas es así, pero como esos vislumbres los hay también en otras cosas, por eso dudo mucho, ¿sabes? Porque es como
Eso ya lo he vivido, pero no es que lo hayas vivido necesariamente, simplemente aquel símbolo te ha conectado con algo tuyo vivido, pero no necesariamente ahí. Por eso es difícil tener conclusiones rotundas, ¿sabes? Sí. Porque dices, eso me suena, eso me conoce, eso ya lo he visto. Yo eso ya lo he visto, eso ya me ha pasado. Pero ¿quién no me dice que es una entrada en ese almacén de guiones y de símbolos? No necesariamente te ha pasado a ti. Si tú eres pasajera, Okay, sí. O sea, el personajillo tuyo, Porque suele pasar ¿cómo te llamas? Margarita. El personaje Margarita es pasajero. Lo que queda es lo que hay dentro dando vida a tu cuerpo. Eso es lo que queda. Marley, si imagínate que tienes un problema, ¿no? ¿Tú le puedes decir a tu inconsciente que te mande un sueño para que encuentres un camino a esa solución? Sí, pero como siempre en esas cosas no te garantizo que él te responda cuando tú quieres. A lo mejor no te responde cuando tú quieres, pero andas por la calle y ves no sé qué, esa era la respuesta. O sea, tú no mandas en él manda en ti. ¿Y cómo se puede hacer para recordar los sueños? Es una persona que Pero, no me acuerdo de lo que he soñado. Bueno, esa es la pregunta del millón. O sea, todo el mundo me dice, ¿y cómo no me recuerdo los sueños? Porque es una cuestión de contacto y apertura, ¿sabes? Es contacto y apertura. Hay gente que tiene muy abierto la mente, y entonces, más que la mente, el inconsciente, muy aflorado, digamos, muy a vista. Y esos sueñan y recuerdan. Todos soñamos. Lo que pasa es que las personas que están más cerradas a ese tipo de cosas, aunque les interese, pero o tienen un temor hacia ello, pues les cuesta. ¿La glándula pineal tiene que ver algo con todo eso? Pues no te lo sé decir, la verdad. No tengo ni idea. Pero la cosa es esa, que mucha gente no tiene esa conexión. La glándula pineal se considera una antena espiritual importantísima. Pero si la antena va al vacío o va al símbolo, no te sé decir. Posiblemente vaya al símbolo, porque el símbolo está muy conectado con eso. ¿Yo puedo complementar un poquito más? Mira, yo creo que vamos a cerrar respondiendo preguntas todos, ¿no? Vale. Bueno, simplemente, digamos, te doy el titular, ¿no? Claro que tiene que ver con los sueños, porque es una antena efectivamente de conexión espiritual. El problema es que muchos de nosotros, cuando hemos llegado a una cierta edad, tenemos la glándula pineal muy calcificada, ¿sabes? La calcificación. Y aunque seamos jóvenes, por todo lo que estamos ingiriendo, por todo lo que estamos bebiendo, por todas las antenas de radiación, 4G, 5G, etcétera, glifosatos, que son los herbicidas, pesticidas, etcétera, que los tenemos en toda la comida, aunque sea ecológica, eso ayuda a la calcificación. Entonces, efectivamente, tenemos problemas muchas veces de entrar en la conexión con los sueños. Habría que hacer un trabajo también de desintoxicación. Este es el mensaje. Pero ¿sabes lo que pasa también, Juan? Yo creo que tiene mucho que ver con el hábito. Sí. Porque yo conozco gente joven que no sueña y gente mayor que sueña. O sea, no creo que tenga... Lo que pasa es que como todo es como una musculatura que tú tienes que entrenar. Entonces, si pones la atención en el sueño y estás atento a ello, le incentivas. Porque si pongo la atención en mi mano y pudiéramos ahora veríamos que circula más sangre, porque pongo la atención ahí. La atención aumenta aquello donde la posas. Entonces, claro, el que está metido en el sueño acaba soñando. En el juego de atención pasa mucho, que alguien que no sueña empieza a soñar, y alguien que sueña deja de soñar tanto. Pasan las dos cosas, porque uno está muy abierto y uno muy cerrado. Un poco te digo porque yo lo hago y me funciona. Cuando te vas a dormir, siempre dices, aunque no te lo creas, quiero recordar todo lo que sueño. Pero es que es verdad.
No, es verdad. Yo conté antes que cuando me voy a dormir con un problema, muchas veces me aparece el resultado. No le he pedido, oye, pero estaba con eso en la cabeza. Porque el sueño tiene relación con lo que tú estás pensando. Si abrieras una puerta y le das permiso, aunque no te lo creas, pero tú le das permiso y le quiero recordar todo lo que es real, por ejemplo, cuando estás soñando, vamos, real, porque bueno, para la persona que le ocurre seguro que es real, pero estás soñando, te despiertas por lo que sea, vas a hacer un pipí, a beber un vaso de agua, te vuelves a meter en la cama y continúas el sueño. Y durante ese periodo de tiempo estás plenamente consciente y o sea, te has despertado y sin embargo vuelves a caer profundamente y retomas. Total. O sea, es posible, ¿no? Porque a No mí es me pasó un par de posible, veces, es real, pero ¿no? que digo, a ver si es que estoy en bucle. Porque no sabes muy bien. Deja de ser una especie de bucle. Por ejemplo, en terapia, si tú trabajas una cosa, X, tu relación con tu madre, ¿vale? Y has resuelto un montón de cosas, pero sabes que ha quedado pendiente algo. Y te aburres de hacer terapia, o te pasa o no sé qué, y lo dejas ahí parado. Y chao. Y ni piensas más en ello. Bueno, lo vas a retomar 10 años después y está exactamente donde lo has dejado. Es igual que el sueño que tú cuentas. Es que retomas la conversación donde lo has dejado. O sea, te despiertas, vas a hacer un pipí, te vas a pasar agua, te vuelves a acostar, te vuelves a dormir y retomas donde lo has dejado. Exacto, es lo que te estoy diciendo, que en terapia pasa. Vamos, yo lo he vivido eso, de dejar muchos años un punto concreto y cuando lo retomo está exactamente donde le dejé. Y eso es muy interesante, porque si lo llevas a la muerte, porque estamos aquí un ratito todos, pues probablemente sea algo muy parecido, que lo dejas donde lo has dejado. Interesante la idea. No, estaba pensando... Sí, porque lo he pensado ahora. Sí. Estaba pensando en el tema de la sincronicidad. Las sincronicidades tiene que ver también con este tema de los sueños. Las sincronicidades también te están dando señales del inconsciente fuera, ¿no? Bueno, No interior, sino desde... Jung lo explica como que es el encuentro de las dos realidades. Y hay encuentro porque hay observador. Sí, porque tú estás con una idea en la cabeza y a la realidad acompaña tu idea y se encuentran las dos realidades. Por ejemplo, estás pensando en un caballo y aparece un caballo inesperadamente. Eso sería una sincronicidad. Es como que si se atrayeran de cierta manera las cosas. Porque si no estás pensando en un caballo, ni ves el caballo. Pero para eso tienes que ver un observador. Porque eso también tiene que ver, claro. Porque cuando estás con una cosa en la cabeza, qué sé yo, estás embarazada, empiezas a ver embarazadas por todos lados. Es un hecho eso, porque te fijas en algo que normalmente no te fijas. Y así va.